Señoras y señores, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Gracias por estar pendientes de la radio. Es un placer enorme estarles saludando precisamente ahora. 12:04 en todo el país. Yo soy Andrés Martínez Álava. Esta es La Opinión. Estamos en directo a través de la frecuencia modulada 89.7 de Radio Son de Manta a toda la provincia un día más, sin ningún sitio en excepción. Y en plataformas digitales como Radio Son de Manta y el Dato Digital EC. Transmitimos en directo este modesto espacio de opinión para todos ustedes. Muchas gracias desde ya por estar conectados. Hoy vamos a estar conversando a las 12:30 del mediodía con una invitada internacional. Se trata de Sheila Wilker. Ella es directora de la agencia de marketing político 3.0 de Argentina, que generaron mucha opinión por sus acertados números en la previa y en la elección. Tienen una información que nos van a compartir, un estudio de campo post-elección de cómo se estaría alineando el segmento electoral de cara a lo que se viene en la segunda vuelta, levantada entre el 11 y el 13 de este mes de febrero. Ustedes saben lo que yo pienso con referencia a las encuestas, que reflejan el pensamiento, la emoción de un determinado momento para la ciudadanía. En este caso fue levantada a través del método Kawi entre el 11 y el 13 de febrero. ¿Cómo pensó la gente entre el 11 y el 13 de febrero? No determina cómo vaya a quedar la elección el próximo 13 de abril, que falta y bastante. Pero, ahí viene el gran pero. Si nosotros nos vamos a quedar esperando para los que dicen que especulamos, que estamos elucubrando sobre lo que puede llegar a pasar y que nos adelantamos, que no tenemos responsabilidad y cómo le compartimos esos datos a la gente, que siempre se molestan cuando les compartes datos que no congenian con cómo ellos piensan. Pero si son los datos que congenian con lo que ellos piensan, es decir, con lo que ellos quisieran que pasaran, ahí sí, Andrés, compártalos, muy bien, excelente. Pero cuando son datos que no les gusta, ahí sí, más responsabilidad al momento de compartir la información, porque después tergiversan y bla, bla, bla. Ustedes saben muy bien, porque conocen cómo yo opino en este espacio por sobre todas las cosas con responsabilidad social. Estoy siendo claro en decir de qué día a qué día fue levantada la información y que refleja el pensamiento, el sentimiento de la gente en ese momento. No significa que vaya a terminar de esa forma, lo reproducimos con la responsabilidad que nos caracteriza, indicándoles que si yo voy a esperar a opinar sobre ustedes de lo que va a pasar, en este caso después del 13 de abril, pues no hago programa, pues. Mejor me quedo dedicándome a otra cosa, iba a decir sentado en mi casa, pero no, imposible quedarnos sentados, hay que trabajar. Entonces, me quedo nada más en mi casa o me quedo haciendo otra cosa y ya vengo y les cuento acá a ustedes qué fue lo que pasó el día 13 en la noche o el 14. Y así no hacemos opinión. Entonces no es nuestro caso. Nosotros traemos información para analizarla con la pluralidad que nos caracteriza. Ok, eso en cuanto a la entrevista de las 12:30. Y lo puntualizo porque es importantísimo de que nosotros en la actualidad seamos muy responsables en el manejo de la información. Esta elección, la del próximo 13 de abril, va a marcar un antes y después en el país. Y la vamos a recordar durante años, más allá de quién pueda llegar a ganar, por la trascendencia y por lo necesario que nosotros, por la necesidad que tenemos hoy nosotros como ecuatorianos, de que aterricen políticas públicas que nos entreguen resultados. No con este comentario cuestiono el accionar de gobierno, sino que hablo sobre lo que tenemos a las manos. Y ahí arranco con el titular de este espacio, que es un fin de semana de tragedias, entre la violencia que lamentablemente quitó vidas en la ciudad de Manta con una cantidad sin precedentes en un solo día de atentados y de homicidios, con una violencia que ayer en la madrugada nos dejó un caso que nos demuestra que esta problemática es nacional. Para los que dicen que ciertos sectores son los más comprometidos porque tienen ciertos nexos con el narcotráfico o con la violencia en general. Pero en la madrugada se dio una situación que ha levantado la crítica más allá
de la violencia que tradicionalmente estamos acostumbrándonos a vivir, ¿no? El desate de fuego en Pascuales que dejó 7 personas asesinadas, entre ellas un menor. Ayer en la noche, hoy en la mañana, lamentablemente, tras las fuertes lluvias que se está teniendo el fin de semana y que todos sabíamos cómo iba a golpear el invierno, en Portoviejo nos levantamos con una noticia devastadora porque sobre la 1 de la mañana de esta madrugada del 17 de febrero, una familia entera quedó sepultada tras un deslave en la capital de los manabitas. Una casa que estaba construida en una zona que tal vez no debió haberse construido. La tierra, tras la lluvia, cayó encima todo el lodo de la casa, sepultando a los padres y 2 menores de apenas 6 años y meses de edad. Es la información que nosotros tenemos. Una quinta persona logró sobrevivir, un joven, el hermano del fallecido, de 26 años aproximadamente, y la mascota, que también hoy es noticia en plataformas digitales, que estaba en el patio y que logró sobrevivir. Paz en la tumba. Nosotros también nos unimos a la solidaridad como medio de comunicación y como espacio de opinión de la familia de William, Ketty y las pequeñas, muy chiquititas, Arlet y Alaya, de 6 años y 6 meses de nacidas. Una situación que verdaderamente nos golpea el alma para quienes somos muy sensibles en este tipo de situaciones, para quienes tenemos hijos, para quienes somos padres de una niña, y tú, es inevitable que reflejes la situación de tu familia dentro de las fotografías que puedes ver ante esto que ha sucedido. La alcaldía de Portoviejo se ha pronunciado, el alcalde de Portoviejo se ha pronunciado, otras alcaldías como la de Manta también se han pronunciado, además de las condolencias, poniendo un contingente a disposición si es que lo requiere, en este caso la alcaldía de Portoviejo, que ha hecho lo suyo, es decir, en conjunto con la autoridad competente como el cuerpo de bomberos, Cruz Roja y demás, llegar a la zona, levantar los cuerpos y hablarle directamente a la gente que esta zona donde pasó esto, en el Fátima, corresponde a un llamado de atención permanente de la autoridad a la ciudadanía para que tengan mucho cuidado y que por sobre todas las cosas escuchen a la gente, a la autoridad competente cuando hacen una evaluación de su terreno, dónde deben de construir y dónde no. Lamentablemente, esta casa que alquilaba William y Ketty, que son los padres de las niñas que fallecieron, la familia entera que falleció, alquilaba en este lugar sin las condiciones necesarias. Había un aviso por parte de la autoridad, pero no hicieron caso. Y la lluvia fuerte que ha caído en las últimas horas en Portoviejo hace que la tierra se moje, se convierta en lodo, resbale y cayó encima de la casa, sepultando a la familia sin darle ningún tipo de reacción. Al joven que encontraron con vida de 26 años, hermano de William, lo encontraron pero con las completas, como diríamos en el barrio, para salvarle la vida. Por lo menos es la información que yo manejo hasta ahora. Y la mascota, que también es noticia en plataformas digitales, que estaba en el patio de la casa. Pero son de estas casas que están pegadas a una loma, ¿no? Y que la ciudadanía, de esos casos en Manta, hay más de uno. Y la gente debe hacer conciencia ante esto, porque el comentario seguramente para mí en este momento va a ser, es que para ti es muy fácil hablar de eso, Andrés Martínez, porque tú tienes dónde vivir y no estás comprometido, y si sales de tu casa te pueden recibir en otro lado y a mí no. Si yo salgo de donde estoy, no me reciben en ningún otro lado y no tengo un techo que darle a mi familia. ¿Cómo hago? A ver, ¿quién me soluciona eso? Yo soy consciente y estoy seguro que las personas que están escuchando este espacio, que viven en sectores comprometidos, en pendientes y demás, después de que escuchan esto van a reaccionar de esa forma y decir, claro, para ustedes de la comunicación es facilito decir salgan de ahí, pero ¿dónde me voy? Bueno, yo entiendo que es una dura decisión que debe tener la familia como tal, pero eso significa que al ustedes estar conscientes del peligro que corren, tienen que también ser conscientes de las consecuencias. Y a veces pasan este tipo de cosas que nosotros lamentamos a sobremanera. En Portoviejo hay cualquier cantidad. Esto ha llevado a que la autoridad haga una evaluación de los sectores comprometidos, de tierras donde la gente se mete a construir sin permiso. Y hay cualquier cantidad de casos de esto. La gente de Portoviejo que nos escucha en gran medida saben que tengo razón en lo que digo. Pero esta debe de ser un ejemplo muy doloroso de que la gente debe tomar precauciones tras la evaluación de la autoridad. 1,
Y otro, estoy diciendo que entiendo la situación que la ciudadanía puede llegar a tener en este momento, que nos están escuchando y que nos dicen, es muy fácil que tú hables desde esa perspectiva, Andrés, pero después yo, ¿dónde me voy? Ya, de acuerdo. Si usted es consciente del peligro que corre y es consciente de que lamentablemente no tiene quien lo reciba, entonces también debe ser consciente de las consecuencias, ¿ok? Y tomar una decisión, porque nuestra vida, nuestro día a día se marca en decisiones. Una decisión puede determinar lo que pasa en nuestra vida. Aunque suene duro, esa es la realidad. Como decimos en el barrio, quienes venimos del barrio, esa es la plena. Y la gente debe de ser consciente ante aquello, porque no va que después todo es culpa de la autoridad, y no es así. Cuando se advierte y usted decide estar, usted está siendo consciente y es responsabilidad suya también. Eso como parte 1. Y parte 2, que eso también termina complicando mucho ciertos sectores, no solamente en Puerto Viejo, en Manta y en todas partes. La gente se molesta sobre la construcción. Por ejemplo, cuando le empiezan a hacer el hueco en la calle para realizar el alcantarillado, para poner la red de aguas lluvias, y esto puede después de alguna forma complicar cuando llegue el invierno. La gente hasta en ese punto se molesta, hasta por que usted le abra la calle y le entregue el alcantarillado, que tal vez con el paso del tiempo nunca nadie más le pudo entregar. Manta hoy levanta ese proyecto que lo dejó iniciado, en paz descanse, Agustín Intriago, y que ya se ha aplicado a 92 barrios, porque estuve estudiándolo el fin de semana, y me pasaron información del municipio, y en las 5 parroquias de la ciudad se está aplicando este plan legado, pero ya avanzado al 100%, porque ya se preparan para el lanzamiento del tipo plan calles, no sé cómo se vaya a llamar, pero hacen referencia a reconstruir calles, no solamente en el centro de Manta, en toda la ciudad, incluida la ruralidad. Como decía Agustín, que en paz descanse, no, primero nos ponemos las medias y después los zapatos, porque aquí la gente estaba acostumbrada primero a ponerse los zapatos y después intentar ponerse las medias, y ahí se tropezaba. ¿Por qué? Porque más importante es la estética, ¿no? Lo que ve la gente por fuera, que vean que tengo la calle asfaltada, aunque no tenga alcantarillado y esté haciendo mis necesidades en un pozo. Así piensa mucha gente, lamentablemente. Y cuando tú empiezas a construir una obra que puede ser incómoda y que se vuelve más incómoda en invierno, también hay molestia. Entonces, palo porque bogas y palo porque no bogas. Que no se escuche como en defensa de las autoridades, sino más bien que se entienda de que todos debemos de poner de nuestra parte en momentos tan delicados como estos. ¿Cómo se puede culpar al municipio de Puerto Viejo? ¿Cómo se puede culpar a la alcaldía de Javier Pincay, que he visto más de un comentario de eso lamentablemente hoy? ¿Cómo tú puedes culpar al de Javier Pincay? Porque lamentablemente el golpe de la naturaleza fue tan fuerte sobre una construcción que no estaba bien que fuera en esa parte como tal. Cae la tierra tras la lluvia y sepulta una familia. ¿Qué piensan? ¿Que el alcalde le dio la gana de que lloviera, abrió la llave y entonces lamentablemente pasó lo que pasó? No, señores. No es así cómo funciona esto. Para nosotros tener una sociedad equilibrada tenemos que tener corresponsabilidad con la autoridad. Entonces yo siempre he hecho este comentario y lo voy a mantener siempre porque es mi forma, y muy difícilmente con el paso del tiempo va a cambiar. Muy difícilmente. La autoridad hace su parte, nosotros también como ciudadanos tenemos que hacer la nuestra, porque convivimos. Y al momento de convivir, todos tenemos una responsabilidad sobre lo que nos pueda llegar a afectar. Miren que suena muy feo lo que voy a decir, porque algunos podrán pensar de que, ay, Andrés nos está invitando a que normalicemos todo lo malo que está pasando hoy en el país. Hablando, por ejemplo, de la violencia. Les voy a poner un ejemplo. Hablando de la violencia. Si nosotros hoy, en todo el país, no tenemos tranquilidad en ninguna parte, porque lamentablemente esta gente llena de maldad llega y no le interesa si hay niños, si hay adultos mayores, gente más vulnerable, y cáigale a quien le caiga. Usted no va a esperar pues que la autoridad venga y porque yo tengo derecho a tomarme un trago fuera de mi casa, lo hago ¿por qué? Porque se me cantó de las que usted ya sabe. Y la autoridad tiene que protegerme. Eso va a decir cuando lamentablemente usted sea víctima de una situación que lamentar, de una bala perdida. Entonces, la situación es delicada. Por supuesto que si usted se da cuenta que ni la misma autoridad la puede contrarrestar, porque la autoridad, con todo el respeto que se merecen,
Yo no estoy en contra del accionar de la Policía Nacional, de las Fuerzas Armadas, de los equipos de criminalística, de quienes investigan todas estas cosas que pasan. Pero ante los ojos de la ciudadanía, ustedes lo que están haciendo es llegar a contabilizar los muertos y nada más. Porque los medios de comunicación nos dicen a diario qué es lo que está pasando, pero no nos dan la noticia de que han agarrado a alguien. Entonces, con todo el respeto se lo digo, a la autoridad competente, yo no soy de involucrarme mucho en estos temas y he sido clarito en decirle a la gente por qué no me involucro en estos temas, porque es peligroso. Yo hablo de política. Pero meterme en estas cosas, mis respetos para los colegas, porque es muy peligroso. Yo sé el terreno en el que piso, yo sé dónde vivo. Pero lo que le queda hoy de reflexión a la ciudadanía es que ustedes están llegando a contar los muertos y nada más. Y no estoy diciendo que los muertos sean culpa de ustedes. Yo sé que la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas hacen su trabajo, pero esa es la plena. Entonces, si usted, familia, se está dando cuenta que ni siquiera la propia autoridad competente, porque ahí no después viene el resto de discurso, ¿no? Culpa de fulanito, culpa del alcalde de tal lado, culpa de que por qué pasan este tipo de cosas en la ciudad. No tiene nada que ver, por ejemplo, una alcaldía, una prefectura sobre este tipo de cosas que son coordinadas a través de un plan de seguridad nacional, en el cual nosotros tenemos que ver ciertos resultados, pero los resultados están a la vista en orden negativo. Porque la policía no la manda a la alcaldía, no la manda a la prefectura. La gente todavía no termina de entender eso y por eso es que estamos llenos de odio. Este país es un país que cada vez con esta bendita polarización nos envenena más el alma y eso se refleja en plataformas digitales. Entonces, si usted, familia, ante este tipo de cosas que ve, que lamentablemente ni la propia autoridad puede controlar, que llegan a contabilizar los muertos, que no agarran a nadie, que la mayoría de casos son impunes por la razón que sea, porque yo también conozco que se entorpece el trabajo de la policía porque nadie quiere hablar, por ejemplo. Por eso digo, no les echo la culpa de todo a la Policía Nacional y al Ejército. Pero como están quedando ante la gente es eso, que llegan solamente a contar los muertos, a levantar la escena del crimen. Entonces, ante todos esos antecedentes que hay, familia, usted trate de evitar, porque lamentablemente lo que nos toca a nosotros no lo estoy normalizando, estoy siendo realista. ¿Qué más quisiera yo que este tipo de cosas no pasen? Vamos con la portada que levantamos hoy en El Dato en la mañana, por favor, Edison, para complementar la información de lo que pasó en Playa. En Playa fue estos dos tipos que se metieron al agua a dispararle. Imagínese usted, al mar se metieron a disparar. Al mar. La siguiente, por favor. En este caso, lo que pasó ayer en la noche en Pascuales, ¿no? En todo el país, masacre deja 7 asesinados en Pascuales. Y los cuerpos tirados en el suelo, rodeados de la gente más preocupada por tomarle foto, por grabar, ante el llanto de la ciudadanía en general, obviamente familiares, amigos que llegaron a reconocer los cuerpos. Eso sí es normalizar la situación. Eso sí es normalizar. Yo no estoy normalizando, yo estoy siendo realista y diciéndole a usted, oiga, si usted se da cuenta que ni la propia autoridad, entonces tome sus precauciones. También pongamos de nuestra parte, hagámoslo por nuestros hijos, por la familia. Esto es un tema delicado. Por supuesto que sí, pero no lo va a resolver ni usted ni yo, pues. Esto es un tema conjunto. Una sola persona, ya sea el presidente, ya sea quien está al frente de la Policía Nacional, esté al frente de las Fuerzas Armadas, del Ejército en general, no pueden resolverlo. Nosotros también tenemos que tratar de poner nuestra parte porque esta situación se está evidentemente saliendo de control. Y cerramos, por lo menos esta parte del comentario, con la portada que levantamos hoy en El Dato sobre la familia, ¿no? la tragedia en Puerto Viejo. Y la portada que resaltamos nosotros indica: tragedia tras fuerte lluvia, una familia quedó sepultada en Puerto Viejo. Es una cosa muy lamentable. O sea, ustedes ven las caritas no solamente de las niñas, de los que fallecieron en general, y es una pena, pero atroz, ¿no? Atroz, una cosa terrible que va a marcar nuestro día a día para toda la vida, que enluta a la provincia como tal, y que, repito, no merece de que nosotros digamos el culpable es fulano, el culpable es sutano, cuando hablamos de la naturaleza que lamentablemente golpea de esta forma, y que cuando la autoridad hace una evaluación de su terreno, usted sea consciente que más allá de que se entiende de que no tiene a dónde ir, tiene que tomar decisiones.
Nuestra vida, familia, se traduce en decisiones. Usted hoy decide por el futuro de su familia o el día a día, para quienes no creen en el futuro de la familia, y se marca a través de decisiones que generalmente les toca o nos toca tomar a quienes somos cabezas de familia como tal. Tome las precauciones del caso, hágale caso a la autoridad cuando sea competente o no, cuando usted considere de que es como tal. Y si no, pues bueno, lamentablemente también se debe respetar a quienes no quieran, por ejemplo, salir de sus viviendas, pero que sean conscientes de que lamentablemente este tipo de cosas, tras el riesgo que dictan los expertos, pueden llegarse a dar. Hay que entender las dos partes, de la gente que no tiene a dónde ir, de la gente a la cual le cuesta dejar su hogar, lo que ha formado, se entiende perfectamente, pero también después de que pasan este tipo de cosas, debe de entender la ciudadanía y que no es culpa de la autoridad. Pero no puede ser posible que hoy medios de comunicación intenten meter la culpa a Javier Pincay de esto. O sea, yo ni siquiera lo conozco a Javier Pincay, por ejemplo. Ni siquiera lo conozco. Obviamente lo he visto, he saludado, de lejitos, ¿no? Pero no es que yo me he sentado a conversar con Javier Pincay como para venir hoy a decir, ay, Martínez está haciendo un comentario a favor por el alcalde. No, es un tema netamente de lógica, de simple lógica. Caso que el alcalde se levanta con la intención de que esto pase. Hay que ser conscientes de las decisiones que se toman. Mis más sinceras condolencias a la familia hermana portovejense que está pasando por esto, que es horroroso, que duele y mucho. Por favor, que para que no se repite, tomen las precauciones del caso. Tomen las precauciones del caso. Y qué bien que haya salido la alcaldía de Marciana Valdivieso a decir, lamentamos lo que ha pasado, ponemos a disposición lo que se necesite. Aquí estamos corrigiendo todos los errores que se pudo haber tenido y que antes llenaban de agua esta ciudad. Porque aquí ya funciona, por ejemplo, en Tarqui, el ducto cajón de la 108 y largo para evacuar todos esos sectores que se llenaban de agua, porque aquí ciertos sectores ya fueron entregados, ya recibieron su nuevo alcantarillado y están más cómodos con lo que está pasando, porque en otros se están trabajando, que tengan paciencia, se termina eso y se arranca con la construcción de las calles, porque no es que se va a dejar así nada más, por lo menos eso es lo que esperamos todos los ciudadanos. Y en el manejo de la información que yo tengo, se prepara un plan de 12 millones de dólares para pavimentar toda la ciudad. Entonces, dentro de todo esto, que se entienda que la autoridad primero debe estar pilas. Es cuando menos deben dormir ahora cuando empieza a llover. Es cuando menos deben dormir. Que suene duro, esa es la realidad. Y segundo, la corresponsabilidad de la ciudadanía. Es duro decir esto, pero es verdad. Cuando suben las fotografías de que empieza a llover en la ciudad y lo que más encuentran es basura tapando las rejillas. Díganme ustedes si eso no es corresponsabilidad de la ciudadanía. Pero por supuesto que es. Cuando sube la alcaldesa un video y que están recogiendo, sacando colchones del río. Colchones. Díganme si eso no es corresponsabilidad de la ciudadanía. Hay un vertedero municipal, también llamado de atención, para la gente que dirige higiene. Y que comuniquen a la gente porque no les van a cobrar nada porque vayan a botar su basura allá, que hagan el esfuerzo. Porque eso también es ser patriota, es civismo eso. No querer que eso que yo estoy lanzando hoy a la calle, ya sea una funda de basura o un colchón, mañana tapone un sitio que se puede llenar de agua y perjudica a mi vecino. No tenemos esa corresponsabilidad, lamentablemente es un tema de cultura también. Pero hay que decir las cosas como son y al que le caiga el guante, que se lo chante, pero eso es la plena. Ahora vamos a cerrar esto antes de irnos a la pausa con una entradita de lo que vamos a revisar dentro de breve. A ver, yo lo tengo acá en la compu, Edison lo va a proyectar para todos ustedes. A ver, una entradita justamente de lo que vamos a ver dentro de breve, de este análisis de una encuestadora internacional. Aquí nosotros hemos repasado las locales que han estado autorizadas. Aquí hay una internacional que ha hecho noticia por sus números exactos en cómo terminó la elección y ahora la proyección que hace. Voy a leerles lo que la gente quiere escuchar. La intención de voto para segunda vuelta. Vamos, ponga la segunda lámina, por favor. Este estudio de 3.0, vamos a conversar dentro de breve con la directora de 3.0, esta agencia de marketing político y comunicación en general. Nos va a atender desde Argentina, Sheila Bilker. Esta investigación fue realizada
entre el 11 y el 13 de febrero, método Kawi. Yo he explicado lo que significa el método Kawi en sus siglas en inglés, y para ponerlo sencillo que la gente le entienda, pues son encuestas en línea, ¿ya? A través de internet, ¿no? Para que quede esto claro. Intención de voto en segunda vuelta, aquí dice, la pregunta es la siguiente. Pensando en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales que se realizarán el 13 de abril de 2025, ¿por cuál de los siguientes candidatos votaría usted? Luisa González de Revolución Ciudadana, 50,6%. Daniel Noboa de Acción Democrática Nacional, 46,5%. Ninguno, 1,7%. ¿Y cómo piensa la gente que tomó la noticia en actitud? Tanto Luisa González como Daniel Noboa o Revolución Ciudadana y ADN, después de la elección, es decir, la postelección, ¿quién cree que a través del manejo de su comunicación logró instaurar, persuadir a la opinión pública de que hicieron lo correcto o no? Es decir, de quién aceptó el resultado mejor o no, se los contamos a la vuelta. Pero quédense, tenemos más información en positivo a favor de unos, en negativo en otros y viceversa, pero lo que sí les anticipo es que está todo muy equilibrado. Hay más de una lámina que vamos a poner a revisar para ustedes y por supuesto escuchar la opinión de quienes dirigen esta información, de quienes estuvieron al frente de la investigación que se dio entre 11 y 13 de febrero con 1000 casos, es decir, 1000 encuestados. Pausa, señores, muy cortita, cumplo 12:30, no sin antes agradecerle a quienes hacen posible que nosotros estemos aquí. El tiempo se nos acorta, pero gracias a Manaví Development and Investment Corporation, gracias al Terminal Portuario de Manta, gracias al municipio de Manta, gracias a Como en la Tierrita de mi compa Harry Rivera, gracias a Martínez Comunicaciones, y creo que por ahí no se me va quedando una. El fin de semana estuve Como en la Tierrita de mi pana Harry Rivera. Ahí levantamos un video en El Dato. Entren a la página El Dato Digital S en todas las redes sociales, logo morado. Ahí van a encontrar lo delicioso que comimos el fin de semana, donde mi compa Harry Rivera, a quien le mando un abrazo, en el restaurante Como en la Tierrita, que queda en la avenida 113, entre calle 104, de lo que antes conocíamos nosotros como la bajada, la antigua Platanera, ¿se acuerdan? Ya no se hagan los locos, que bien que conocen. Ahora sí, ya no saben lo que era Talqui antes, bien que conocen. Bien, ahí entonces. Familia, vamos a la pausa cortita, volvemos con nuestro primer invitado. Querida familia, a todos ustedes muchas gracias por continuar conectados con nosotros. Yo soy Andrés Martínez Álava, esta es La Opinión. Estamos en directo a través de Radio Son de Manta, toda la provincia sin ningún sitio en excepción, ventajosamente ahora, y en plataformas digitales como Radio Son de Manta y El Dato Digital SC. Más adelante voy a estar leyendo sus comentarios, como por ejemplo lo que va indicando mi pana Juan Abraham Jaramillo, el querido ñañito que está conectado en la transmisión. Le mando un abrazo para él, para José Lucas en los contenedores del Nuevo Tarqui, a la gente en el grupo Los Amigos de Andrés Martínez haciendo opinión, a mi querida Eli hasta Quito. Ya voy a estar revisando la información y mensajes en general que nos están dejando. Mención especial para mi buen amigo el señor don Mario Villado, que nos escucha en Los Espinos. Hay un caso especial que vamos a estar atendiendo esta semana, que es sobre las casas dializadoras que no están funcionando al 100% y anuncian paralización, es decir, protestas en contra del gobierno. Estaremos analizando esto en el caso Manaví. Así que todos los detalles los va usted a conocer más adelante en El Dato Digital S, y muy probablemente el día viernes habrá un plantón en la Plaza Cívica acá en la ciudad de Manta que tendrá a los enfermos de insuficiencia renal, entre otras condiciones muy pero muy vulnerables, en la Plaza Cívica, siendo esta una situación que les puede complicar aún más con su salud por la exposición. Pero se están organizando, y adelanto esto para que después no digan que la estamos cogiendo en contra de. Es una información que me ha llegado desde la misma Casa de Salud y que están pidiendo por favor que nosotros, con la poca o mucha influencia que tengamos, comentemos este tema para ver si le prestan atención. Así de grave está la tensión. Todos los detalles se las voy a presentar más adelante. Ahora concentrémonos en este estudio de 3.0 que nos han hecho llegar y que tendrá el análisis
de su directora, Sheila Wilker, que ya está conectada con nosotros. Le pido al equipo, por favor, que vidamos pantalla para poder saludarle. Ella nos atiende, tengo entendido, desde Argentina. Así que saludamos con mucho gusto, querida Sheila. ¿Cómo está? Buenas tardes de Ecuador. Un placer hablar contigo. ¿Cómo andás? Gracias a Dios, todo muy bien. Espero usted igual. Nos atiende en este momento desde Argentina. Sí, es desde la ciudad de Buenos Aires. Está en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Muy bien. Un día convulsionado, ¿no? En mi país también. Latinoamérica está convulsionada. Vos sabés que acá la noticia circuló fuertemente. El gobierno nacional está con algunos problemas vinculados a la cripto libra. Así que, bueno, sí, un día agitado para mi país. Entiendo, hemos estado al tanto, en conmoción igual que nosotros, que sobrevivimos este día a día con matanzas a diario. Para ponerle en contexto, por ejemplo, ayer por la noche en Pascuales, la ciudad de Guayaquil, fallecieron 7 personas después de haber sido baleadas por tipos desconocidos que llegaron y arremetieron contra todos. Casos parecidos en Manta, donde vivimos nosotros, acá en la costa ecuatoriana, y así múltiples más a nivel nacional. Complicaciones tras el fuerte invierno, el gobierno y un cambio de 16 ministerios entre la semana pasada y este fin de semana. El presidente candidato en campaña, bueno, no en campaña, pues no puede a través de una decisión de la Corte Constitucional, y muchos temas que nos abordan esta coyuntura difícil. Pero vamos por favor a analizar el estudio de 3.0 levantado entre el 11 de febrero y el 13 a través del método Kawi, que le explicaba a la gente que son encuestas en internet. Primero, felicitarlos por el trabajo que han venido realizando, levantando información en Ecuador. Son ustedes una de las encuestadoras que más equilibrados han manejado este tema, y por eso tenemos el gusto de poder recibirlos. Las primeras impresiones, por favor, de su parte, Sheila, después de haber levantado esta información, para aclarar a la gente post-elección, entre el 11 y el 13 de febrero. Exactamente, en general cuando terminan las elecciones se realizan estudios postelectorales, mucho más cuando, se llaman estudios postelectorales, mucho más cuando hay una segunda vuelta en juego. Así que este es un estudio que realizamos una vez concluida la escena electoral de primera vuelta, básicamente para entender cuál es el punto de arranque de esta disputa cabeza a cabeza, que es el balotaje de cara a abril. Mira, yo te voy a decir algo, no nos sorprendió fuerte lo que encontramos, porque nosotros veníamos viendo en la elección anterior, o sea, un contexto de hiperpolarización, cosa que se dio muy intensamente. Fuimos una de las primeras consultoras que vimos ese fenómeno. El fenómeno de hiperpolarización significa que los dos grandes candidatos levantaron más del 80% de los votos a costa de los terceros espacios. Y por supuesto, bueno, esto uno puede pensar que fue casi una especie de balotaje adelantado. Lo que nosotros tenemos hoy es una preferencia de voto, o por lo menos lo que encontramos es una preferencia de voto más favorable a Luisa González que a Daniel Noboa, pero un escenario reñido, ¿no? Digamos, tenemos hoy, al día de hoy, o sea, es decir, la semana posterior a la escena electoral, a Luisa González con poco más de 50 puntos y al presidente Daniel Noboa con poco más de 46. Es decir, una diferencia de 4 puntos entre ellos dos, favorable a Luisa, con esta escena que ya todos conocemos, que en un balotaje cada punto vale doble, ¿no? Digamos, si el presidente pierde un punto y lo gana Luisa, la diferencia se amplía fuertemente. Si Luisa pierde un punto y el presidente lo gana, también se achica rápidamente la diferencia. O sea, volvemos a encontrar un escenario muy, muy reñido, por supuesto favorable a Luisa. Te decía que encontrábamos cosas que no nos llamaban la atención, porque lo que sigue sosteniéndose es la fuerte demanda de cambio, ¿no? Digamos que creo que es uno de los principales elementos que le dan forma a esta escena electoral. La fuerte, yo te diría, el reclamo de cambio que tienen tanto votantes oficialistas como opositores. Creo que también hay un elemento adicional a tener en cuenta en esta escena, que es, bueno, el presidente hoy tiene un techo electoral de 46, 47 puntos, es más o menos lo que ahí activa. lo voy a analizar justo dentro de breve. A ese punto justo quería llegar, porque voy a hacer una reseña antes de esto para que la gente lo entienda.
acá se habla mucho del techo del correísmo, ¿no? De lo que pudieron obtener en 2021 con Andrés Arauz, de lo que obtuvieron en el 23 con Luisa González, hablando de una primera vuelta, que era un margen entre 33, 34, 35%, indican en líneas generales techo del correísmo como tal. Esta primera vuelta, evidentemente, casi que en 44 para cerrarlo como tal, demuestra un crecimiento para unos analistas, para otros indicando que es una tercera vuelta de lo que pasó en el 2023 y que es el margen al cual pueden llegar en lo que será esta segunda vuelta del 25. Yo he comentado abiertamente que es una clara superación del voto de Luisa González. ¿Qué tanto puede representar el voto de Luisa González y de Revolución Ciudadana, que tuvo números muy parecidos entre lo que fue Andrés Arauz y lo que fue Luisa González hasta el año 2023 y que ahora evidentemente ha crecido y que ustedes lo están tocando en este análisis postelectoral entre el 11 y el 13 de febrero? Porque esto sí me gusta dejárselo muy claro a la ciudadanía. Acá estamos leyendo un estudio que se levantó entre el 11 y el 13 de febrero, familia. Esto no significa que vaya a terminar así el 13 de abril, para que queden claros. Este es un punto de arranque, ¿no? Esto es un punto de arranque. De acuerdo, es un punto de arranque. En ese punto de arranque, ponga por favor, Edison, para que la gente pueda observar esto en redes sociales. Pisos y techos electorales, presidente, es lo que marca el estudio de 3.0. Y la pregunta es la siguiente: ¿con qué probabilidad votaría por cada uno de los siguientes dirigentes políticos? ¿Con qué probabilidad? Entonces, tiene Luisa González un margen de seguramente votaría por él o por ella de 49,4 y podría llegar a votar por ella también de 2.1 hasta donde yo entiendo. Le suman 51,5%. Es así, para que usted lo ponga en cifra, y vamos con el de Daniel Noboa, que llega al 46,5%, y le doy espacio para que usted lo explique. Sí, efectivamente, mira, hay algo muy interesante que se está dando en esta escena, que es que el voto de primera vuelta es un voto consolidado. Tan consolidado es ese voto, que lo que vos estás viendo acá, no sé si se ven las diapositivas, pero sería bueno si lo podés mostrar, que hay algo, es un fenómeno, yo te diría, es un fenómeno de hiperpolarización, de voto muy sólido, donde el voto seguro, fíjate que el voto seguro es muy alto en los dos casos, es realmente muy alto, o sea, 49,4 para Luisa, 45,8 para Noboa, ¿no? Digamos, están arrancando con un voto sólido realmente muy intenso, y es muy poquito lo que pueden crecer ambos, ¿no? Digamos, en el sentido de, o sea, el voto, yo te diría, está prácticamente consolidado. Por supuesto, esto es una encuesta de arranque, vos sabés que en política el tiempo lo es todo, eso, digo, falta todavía la campaña recién va a arrancar en marzo, pero como punto de partida yo te diría que esto es el ordenador o el punto de partida que enfrentan ambos candidatos. Y yo te diría que acá un dato adicional, pues por ahí, ¿me dejas hacer algo de pedagogía? Vuelvo un poquito para atrás y le explicamos a la gente qué es piso y techo electoral. Bueno, los encuestadores solemos hacer una pregunta que es muy importante, que es ¿con qué probabilidad votaría por determinado candidato? Esa pregunta se hace para cada candidato en particular y le ofrecemos un menú de opciones que es seguro votaré, probablemente votaré, nunca votaría. El seguro votaré es lo que se llama el piso electoral. La gente que dice, seguro voy a votar por fulano, eso es el piso que tiene un candidato. El probablemente votará es el techo, es decir, hasta dónde podría llegar a crecer. Y el nunca votará también es interesante porque lo que te da es un valor de rechazo electoral, que también es un elemento muy importante tener en cuenta, sobre todo porque en los balotajes y en los procesos de segunda vuelta, lo que suele pasar es que una parte importante de los electores que no optaron por esos candidatos en primera vuelta tienden a elaborar su voto sobre el rechazo. Entonces yo te diría que acá otro dato importante, además de los techos electorales, es el rechazo que tiene Noboa, que tiene un rechazo, tiene un techo electoral menor a 50 puntos y un rechazo de 51,4, es decir, la mitad más uno, lo cual lo pone en una situación compleja para enfrentar un balotaje, ¿no? Digamos, o sea, esto es es otro elemento a analizar, te digo, para no ver, o sea, para ver la diapo con todas sus caras, tanto desde lo positivo como desde los límites, los rechazos. Por supuesto, 1,5 puntos es un margen de error, también eso es cierto.
¿no? Digamos, porque estamos hablando de una encuesta que se levantó, es una encuesta postelectoral, levantada después de la escena electoral, ya con los resultados claros en la población, pero que tiene un margen de error de más o menos 3 puntos. Por eso nosotros decimos que, nosotros pronosticábamos una elección realmente muy ceñida. Nuestro último número fue 44.3 para Luisa, 43.8 para Noboa. Fueron valores, veníamos diciendo, un escenario hiperpolarizado y muy empardado, muy competitivo, realmente muy competitivo. Esos fueron nuestros últimos números. Vos fijate que estuvimos casi con una precisión absoluta. De acuerdo, Entonces, totalmente. Pero de todos modos, los márgenes de error que se manejan son de 3 puntos. Entonces, hoy lo que decimos es: Luisa es favorita. Luisa es favorita, esto es indiscutido, y además porque vas viendo un poco cómo es, esta encuesta también te permite analizar cómo va a ser el comportamiento electoral de esos otros electores que votaron terceros candidatos, por ejemplo, el de Isa, el de González Nader, ¿no? Digamos que fueron los dos. Llegaremos justamente hacia allá. Para encajar justamente estos números sobre piso y techo que usted nos ha mostrado, donde claramente Luisa es favorita, tiene un poco de sentido ante nosotros que estamos al día en opinión pública acá. Es decir, que manejamos información todos los días. Mucho más que criticar para el gobierno, para el candidato presidente Daniel Noboa, por todas las situaciones que estamos pasando, y tendrá que lidiar con eso en una segunda vuelta, que va a ser una mochila más pesada que va a manejar este candidato presidente y este movimiento como tal, desde que existen hace 9 meses atrás, porque es sumamente complicada, añadiéndole que la Corte se pronuncia indicando que no pueden realizar campaña, que no pueden encargar la vicepresidencia de la República a quien más no sea Verónica Abad, entre otros un puñado de situaciones negativas que tiene encima el gobierno. Y sobre esto viene esta lámina que le estuve analizando, que es la evaluación de la actitud de Daniel Noboa y de Luisa González frente al resultado electoral, lo cual nosotros, además desde los medios de comunicación, también desde la comunicación política como tal, analizamos mucho la noche de la elección, donde no salió el presidente Noboa, donde quienes manejan su central y quienes son los enviados a aparecer como voceros dentro dejaron a la prensa esperando 5 horas y a la final nunca salieron, y al día siguiente, en la mañana, el presidente postea en su cuenta de X, para la burbuja de X, indicando los resultados de la situación, cómo iban a trabajar los dos en adelante, y con una fotografía de él de espalda y con la gente aparentemente de frente, pero lo que veíamos desde la computadora era un presidente que estaba dando la espalda a la situación en general. Y entonces ustedes evalúan la actitud tanto de Daniel Noboa y de Luisa González después de la elección y preguntan lo siguiente para que usted lo explique. ¿Cómo evalúa la actitud de Daniel Noboa luego de conocerse los resultados en la elección? Y también, por supuesto, después la pregunta misma para Luisa González. Le doy paso para que usted le explique a la gente. Bueno, primero déjame decirte que hay algo acá muy anómalo. O sea, que yo te digo nuestra empresa se dedica a estudiar el comportamiento electoral y venimos siguiendo elecciones en Argentina y en todas partes de Latinoamérica, que es bastante anómalo encontrar una escena electoral donde los contendientes principales o uno de los contendientes principales no tenga un mensaje de la noche de la elección, ¿no? Digamos, yo te diría, hay algo ahí en tensión con la escena democrática, que es, sea cual sea el resultado, salir y explicar, festejar, decir que va a colaborar, enfrentar la segunda vuelta. De hecho, es una ocasión en general muy importante para que los candidatos se encaren lo que viene, mucho más cuando vos tenés una escena a disputar por delante. Por eso yo te digo, no solo es raro, sino que además yo creo que el presidente Noboa se perdió una oportunidad de hablarle a la población. Entonces, creo que eso de alguna manera tiene un costo y se ve reflejado en los números. El 44% valora su posición. Vos fijate que el 44% coincide casi plenamente con los votos que sacó, es decir, hay un voto consolidado ahí que le perdona cualquier cosa, ¿no? Digamos, o sea, acepta
acepta esa forma de ser, y después pero tiene un 50,1 de rechazo. O sea, hay un segmento muy importante, los opositores y también un segmento de su electorado, y sobre todo, y lo que es más importante de cara a una segunda vuelta, los electores de Nader, los electores de ISA, los electores de otros espacios, tienden a tener una posición crítica sobre el comportamiento o la actitud del presidente. De hecho, te voy a decir algo. En investigación cualitativa, que vos no la estás viendo acá, pero que nosotros venimos haciendo, uno de los elementos que más sale es la idea de la mentira. Mintió con el 51%. O sea, yo creo que él ha sido muy eficiente en su momento, Daniel Noboa, en la instalación de la idea de liquidar la elección en primera vuelta. Entonces hay algo ahí yo te diría, de decepción en relación con una expectativa o una escena, una promesa, ¿no? Digamos, yo creo que esto también va de la mano de la idea de las promesas electorales incumplidas. Entonces, creo que acá hay algo complejo, ¿no? Digamos, que afecta al corazón de la democracia también, ¿no? Digamos, esa parte de la escena democrática no importa cuál sea el resultado, los contendientes que por buena voluntad se presentan en una escena electoral, bueno, en general tienen que hablarle a la ciudadanía, sea cual sea el resultado, y eso vos lo vas a ver en todos los países latinoamericanos y en todos los países del mundo donde en general hay elecciones. Por eso te digo, a nosotros realmente nos llama la atención, y pensándolo como, cuando uno trata de imaginar cómo es un búnker, también se perdió una oportunidad de hablarle a la ciudadanía, cosa que es muy importante cuando vas a encarar una segunda vuelta. De acuerdo, totalmente. Y sobre una situación que nosotros lo enmarcábamos desde el análisis indicando, para el tiempo que tiene ADN como organización política, para la situación en la cual llegó Daniel Noboa después de un decreto de muerte cruzada por parte del expresidente Lasso, y para la cantidad de legisladores que habían conseguido y el puntaje que tuvieron en la anterior primera vuelta, evidentemente en números fríos, que a ustedes les encanta analizarlo, es un triunfo. Solo tal vez, no directamente desde su... No sé qué es un triunfo, no sé si es un triunfo. Desde su vocería como... No, yo creo que no. O sea, a ver, yo creo que la parte del, o sea, no haber salido a hablar a la ciudadanía tiene que ver con haberlo tomado como una derrota por lo que se vendió en los medios de comunicaciones, que ganaban en primera vuelta, pero nunca lo vio usted diciendo al presidente que ganaba en una sola vuelta. Una derrota, y me parece que esa derrota, creo que hay algo ahí que estaba fuera de la expectativa, ¿no? Digamos. Okay. Es una y te diría una cosa más. Y por un tema de tiempo nada más, porque nos quedan 2 minutos, mi querida Silva. Vamos con lo de Luisa González, porque ahí sí es todo positivo, ¿no? ¿Cómo evaluó la actitud de Luisa González luego de conocer los resultados de la elección? 60,1% entre muy buena y buena. Es decir, la gente valoró lo que dijo Luisa González después de la primera vuelta. Sí, y ahí tenés algo también interesante y curioso, que es 2 de cada 10 electores de Noboa también valoran la actitud de Luisa. Uh-huh. Y hay algo, tenés ahí algo interesante, y también hay una valoración por parte de los segmentos que votaron terceros candidatos. O sea, ahí empezás a ver por qué esta preferencia se está ordenando hoy para Luisa González, sumado a la demanda de cambio, sumado a la distribución que puede ser bastante intuitiva del voto de ISA. El voto de Nader también tiene una distribución más o menos intuitiva, pero todo el segmento que no va a Luisa del voto de Nader no necesariamente va a Noboa. Hoy por hoy está en blanco, en indecisión. Entonces, tenés una escena compleja por delante. Esto es, insisto, un punto de partida. Nada, seguro que nos vamos a volver a encontrar viendo un poco cómo es la evolución de esta campaña, ¿no? Querida Silvia, le mando un fuerte abrazo. Muchas gracias por el tiempo y, por supuesto, la volveremos a recibir. Ustedes tienen máximo respeto de nosotros en el levantamiento de información en esta primera vuelta, en lo que están haciendo post la primera elección. Nos veremos en el balotaje. Un abrazo. Un placer hablar contigo. Muy bien. Sheila Bilker, directora de 3.0, una agencia de marketing político desde Argentina, conversó con nosotros, querida familia, dándonos el análisis de lo que
ha dejado esta primera vuelta. Yo sigo sosteniendo, miren que lo mismo que dijo Sheila hace un momento cuando yo reflexioné sobre cómo ha conseguido trascender ADN desde hace 9 meses que están creados como organización política, hasta el momento que a mí me parecen que en los fríos números son resultados positivos. Más de un estratega, consultor político, en este caso gente que se dedica a analizar la comunicación política como tal y que estudia el comportamiento del ser humano, dice, no, es una derrota. No sé por dónde es derrota. Yo por lo menos sigo manteniendo que desde los fríos números que gente como Sheila analizan como tal, es evidente que ADN sacó mucho más de lo que tuvo en el 2023. Claro que los medios de comunicación vendieron, los hegemónicos, que ganaban en primera vuelta, que el gobierno ganaba en primera vuelta, eso es una cosa. Pero la narrativa del gobierno como tal, desde el presidente de la República, no fue que ganara en primera vuelta. Su reacción post-elección sí es de derrota, porque no aparecieron nunca. Pero yo se hubiese aparecido a decir, en 2023, este personaje, o este que hoy es su presidente, de quien nadie daba un centavo por él, obtuvo en la primera vuelta 20 y tanto %. Y en esta segunda vuelta, en esta primera vuelta del 2025, llegar a 44%, son 20 puntos porcentuales como mínimo más. Y en una primera vuelta del 2023, donde yo tuve 12 asambleístas, hoy tener 66 es una clara victoria desde los números. Pero claro, evidentemente, la actitud de la gente ADN post la elección fue la de evidentemente perdedores, ¿no? Porque no le dieron la cara a la gente, porque no le hablaron a la militancia, porque no le hablaron a la prensa, y tal vez precisamente era porque no querían exponerse a que les preguntaran, hey, ustedes decían que ganaban en primera vuelta, o los medios hegemónicos que los representan dijeron que ganaban en primera vuelta, ¿qué pasó? Ok, pero habían 300 respuestas para eso. Para empezar indicando de que somos optimistas y agradecemos a quienes creyeron que íbamos a ganar nosotros en primera vuelta, pero aquí está la realidad. En números también sacamos resultados positivos. Eso por lo menos yo lo veo así. Evidentemente más de un analista hemos invitado aquí y ha dicho, no, los grandes perdedores ese es el gobierno nacional. Yo no lo creo así. Yo creo que en los fríos números, para lo que sacaron en el 2023 y lo que tuvieron ahora, a la vista de todos, han ganado y han ganado mucho. Que no ganaron todavía la presidencia y en primera vuelta como ellos creían que iba a ser, me parecía también que era bien. Siempre lo dije y aquí está Edison de testigo. Le dije, no, y primera vuelta es imposible para ninguno de los dos. En un ambiente como el que vivimos nosotros tan polarizado, imposible que haya 10 puntos porcentuales de diferencia entre el uno y otro. Que los medios hegemónicos vendieron que iban a ganar en primera vuelta, eso es una cosa. Pero el gobierno de que actuó como perdedor después de la elección, eso sí es verdad, totalmente de acuerdo. Pero para mí no han perdido, para mí han ganado y mucho. Veremos cómo avanza esto. Esa es mi humilde opinión, en la cual la he sostenido ante más de un analista. Yo respeto mucho, pero nosotros también por algo estamos aquí, pues no. Permítame tener mi opinión. Entonces eso, ¿qué opinan ustedes, querida familia? Bueno, sacarán ustedes sus propias conclusiones. Un abrazo para mi pana Yamil Burgos, que vuelve al tiempo. Yamil dice, Andrés, buenas tardes, ganó más aún tomando decisiones impopulares, dice. Bueno, Yamil, un abrazo para usted, para mi amigo Jaime García, hasta Jaramijota, envío un abrazo grande para él, gracias por estar pendiente. A mi madrecita querida y a mi padre, doña Carmelina y don Gustavo, que deben estar escuchando la radio. Les mando un fuerte abrazo, ustedes saben que los quiero mucho. Bien, mañana volvemos con mucho más, familia, mañana mucho más. Estén atentos, tengo una buena noticia que darles antes de irme. Parece ser que los chicos ADN en Manabí ya no están bravos conmigo. Parece ser de que vamos a poder recibir a uno de sus candidatos, hoy ya asambleístas, bueno, virtualmente asambleístas ganadores, en los próximos días. Recibimos por ahí una llamada, parece ser que han estado escuchando y quieren acercarse a conversar aquí. Y yo les dije, como les estoy diciendo todo el tiempo a todos, aquí son bienvenidos, no se pongan bravos porque se pusieron bravos porque entrevisté a Correa. Pero tráiganos también al presidente, lo recibimos con mucho gusto. Aquí hemos recibido también a los ministros y ahí no me echaron flores. No se pongan bravos, no se pongan bravos. Aquí hay espacio para todos, nosotros no somos políticos. Como medio tenemos la obligación de recibirlos a todos. Aquí ciertamente uno tiene su formación, pero eso no significa que no podamos conversar. Con mucho gusto lo debatimos. Así que esperen, para mis amigos seguidores de ADN que están diciendo, ay, Martínez con sus zurdos en el programa y nunca invita a la gente de ADN.
Sepan ustedes que en los próximos días probablemente que tengamos a un representante aquí de ADN. Así que lo vamos a recibir con mucho gusto, como hemos recibido siempre a todos. Eso no quiere decir que yo tenga una forma de pensar, pero la podemos debatir, pues, ¿cuál es el problema? Para eso estamos. Si todos pensaríamos iguales, imagínense. Imagínense si todos pensaríamos iguales. Imposible. Nos vamos, señores, que tengan buena tarde. Muchas gracias. Este final es solo el principio. Aún hay mucho más que opinar. Volveremos con más de La Opinión con Andrés Martínez Álava. un espacio informativo y de opinión en Radio Son de Manta.